Buenos días, hermanos. Espero que hayan podido descansar. Agradecemos al Señor poder dedicar este tiempo para pensar en estas cosas. Estamos realmente frente a muchos cambios a nivel mundial, de estructura y de ideologías y de muchas cosas. Y claramente nosotros ya estamos advertidos desde la palabra de que estas cosas van a ser así. Así que qué bueno poder tener este tiempo para dedicarlo a estos temas. Voy a poner mi reloj aquí porque si no se me escapa la hora. Y van a llegar a la cena o se van a perder la cena. Digo la cena de Navidad, por si acaso. Ya, ahí vamos a estar más controlados. Muy bien, en el día de ayer estuvimos viendo la escritura. Alguien me dijo que habían como 400 vistas o hermanos que estuvieron anoche conectados, más los que estábamos aquí. Es una buena audiencia. Ojalá el Señor pueda usar estas cosas para inquietarnos, para seguir hablando de su palabra, pero también para poder poner nuestra mirada en las cosas de arriba, en nuestro Señor. Él es realmente nuestro líder. Esperamos que su reino venga a esta tierra. En la oración modelo que nos dejó, Él nos mandó a orar por esto, que venga su reino. Hoy día vamos a tener un tiempo un poco más prolongado, pero acotado. Están los temas ahí y vamos a hablar ahora. Hay un plan de dominación mundial, así que si quiere tomar notas, yo voy a mencionar muchas cosas que no es habitual que uno esté recurriendo a ellas o las desconozca totalmente, así que para que anoten ahí, ustedes sigan su propia investigación. No tengo mucho tiempo para detenerme en diferentes cosas, pero va a quedar la información ahí para que ustedes la puedan repasar. Igualmente anoche fue bastante potente la carga de versículos, de cosas que hablamos, así que se puede volver a repasar y revisar. Vamos a hablar este tema de la dominación mundial. Vamos a buscar Efesios capítulo 5, vamos a leer nuestro pasaje de fondo, pues vamos a comentarlo un poquitito. Capítulo 5, verso 6, dice la palabra del Señor: nadie os engañe con palabras vanas, porque estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Ahí la palabra del Señor, muy atingente a lo que estamos viendo en estos tiempos. En los años 60, particularmente creo que es el 63, fue el asesinato de un famoso presidente de los Estados Unidos. Ustedes deben recordar a John F. Kennedy. Y en Estados Unidos se generó una sospecha colectiva por saber quién había sido el asesino de este presidente. ¿Qué trama había ahí por la cual un presidente tan esperado y votado y apoyado sufrió esta muerte repentina?
Nadie creía en ese momento en la versión oficial y se comenzaron a elaborar diferentes teorías para explicar qué realmente pasó con el presidente. Algunos decían que era Johnson, otros Nixon, Hoover, la mafia, la CIA, el servicio secreto israelí, Cuba, etc. Había un montón de teorías para explicar qué había pasado. Entonces, estas teorías, todas estas proponían una conspiración alrededor de este crimen, de este asesinato. Por lo tanto, de allí surge este concepto de teorías de conspiración. Entonces, hoy día se usa como ese eslogan que te censura para pensar. Cuando tú ves una noticia y tienes dudas y haces preguntas porque en la lógica no funciona lo que ocurre con el discurso políticamente correcto o la interpretación que se le da a ciertas noticias, cuando uno empieza a hacerse preguntas, ya hay un halo de sospecha, algo negativo, este concepto negativo que tiene el hacerse preguntas, ¿por qué ocurren las cosas? Entonces, cualquier pregunta que uno haga al relato oficial, ya lo califican a uno de conspiranoico, ¿cierto? Y bienvenido sea el título, porque yo hablo de estas cosas y bueno, se puede pensar de ese punto de vista. Pero lo que hacemos nosotros es observar eso desde el punto de vista de la Escritura y hablar de un nuevo orden mundial, como lo hicimos ayer, de un gobierno mundial, una economía mundial, una religión mundial, son cosas que aparecen en la Biblia, lo vimos anoche en el capítulo 13 de Apocalipsis. Así que hoy día esas teorías de conspiración se llaman fake news. Entonces, la desinformación y todo esto que nos rodea en el entorno nos hace pensar de que se nos está mintiendo, se nos está engañando, que cuando las explicaciones son demasiado intrincadas, ¿cierto? Uno está inventando cosas. Y así se cancela la persona que habla y se cancela la posibilidad de pensar racionalmente por qué las cosas ocurren de la manera que ocurren. A veces la realidad suele ser más escandalosa que las mismas teorías, y eso lo hemos visto en nuestro país en estos últimos meses, con eso de las fundaciones. Así que de esa manera se intentó, por ejemplo, acallar ciertas personas, ciertos relatos, ciertos testimonios cuando fueron derribadas las Torres Gemelas, por ejemplo. Ahí hubo un harto revuelo sobre lo que pasó allí realmente. Lo estudiamos eso la vez anterior. Pero nosotros como hijos de Dios estamos llamados a pensar, estamos llamados a evaluar, estamos llamados a examinar las cosas. No negamos que hay noticias falsas, por supuesto hay de todo, hay de todo. Y los que se dedican a perseguir los bulos, así le llaman los españoles a las fake news, no se puede ni confiar en ellos. Realmente estamos en un ambiente donde la oscuridad, la mentira, el engaño, la manipulación es algo de nuestro diario vivir. Así que ese es el ambiente que nos ha tocado vivir. Así que estamos como creyentes en este entorno a nuestro alrededor. Vamos a ver entonces algunas cosas que están ocurriendo este último tiempo, las vamos a examinar un poco, no en gran profundidad, pero hay agendas como bien lo llama César Vidal. Si les interesa toda esta temática, les recomiendo mucho este libro. El libro está bien documentado, está bien actualizado, aunque ya tiene un par de años, pero revela desde el punto de vista de la investigación periodística las cosas que están ocurriendo. Usted sabe que nuestras noticias están sesgadas de alguna manera. Lo que realmente está ocurriendo hoy día, ustedes se pueden dar cuenta, aparece por TikTok, por ejemplo. Cuando hay protestas en Santiago no aparecen en las noticias.
Realmente se está de alguna manera ocultando ciertas verdades que no son convenientes. Nosotros hablamos de estos temas hace muchos años antes de que comenzara todo esto de lo que es esta agenda de ¿cómo se llama esto? De la ideología de género. Estuvimos haciendo unos temas que ustedes pueden buscar en el canal de UCB Trigales, ahí predico yo, así que ahí lo pueden encontrar. Y hablamos de estos temas de la agenda homosexual. Hay un tema que se llama la era de la estupidez, deberían ver eso, el título es fuerte, pero en todos esos temas nosotros desmontamos un poquitito esto que es esconder la verdad tras discursos atractivos. Entonces, hemos hablado también estos temas de política como los que vamos a hablar hoy día y son temas, por supuesto, difíciles. Uno tiene, o cada persona tiene una idea de la política de acuerdo a lo que ha vivido, a lo que ha experimentado, algunos por el lado de la derecha, otros por el lado de la izquierda, pero vamos a ver que en el punto en que estamos hoy día, ya eso no tiene mayor importancia, si es de derecha o de izquierda. Hay algo que se llama el progresismo, que ha contaminado completamente el concepto que uno podía tener de esas dos líneas de pensamiento. Así que el mundo va en un rumbo unificado a este nuevo orden mundial y hay muchas organizaciones que uno las ve, unas trabajando por aquí, otras para allá, pero en el fondo cada una está realizando una parte de ese plan de orden mundial. El Foro de Davos, el Club Bilderberg, habrá oído ustedes eso, la masonería, el G20 y organizaciones como esa. Entonces se está acelerando este proceso, usando la violencia, el terrorismo, estas ideas de calentamiento global, las guerras, las crisis económicas, esta crisis que algunos creen que es totalmente artificial para hacer colapsar todo e establecer este orden o este gobierno mundial. Así que el terreno, como digo, es bien complejo. Vamos entonces al panorama del plan global. Ahí estamos y vamos a hablar de cómo va funcionando el asunto. Cuando surgió la pandemia y el mundo tuvo que unirse para implementar una especie de control de esta pandemia que estaba fuera totalmente de control, fue necesario unirse. Y rápidamente aparecieron este señor Guterres de la ONU, ¿cierto?, diciendo que es necesario implementar un nuevo orden mundial. Hoy día los videos que hice hace mucho tiempo están baneados, como que orden mundial, y lo pueden ver ahí, es una teoría de conspiración, tal cual. Pero ellos hablan de estas cosas, eso es lo que uno no puede entender. Así que a través de la OMS había líneas de proceder a nivel mundial y hubo una unificación. Y esto da pie para lo que viene más adelante. En la próxima imagen vamos a ver antes de eso, ahí, la revista Time publicó este titular, esta portada de un gran reseteo a nivel mundial. Y aparece en esa imagen cómo se está armando un rompecabezas del mundo de nuevo. Eso es lo que intenta comunicar esa imagen. Es la portada que habla de este gran reseteo. En la siguiente imagen aparece este señor que se llama Klaus Schwab, que es el fundador del Foro de Davos, que es un concurso de supermillonarios y poderosos de la Tierra que se unen en Davos, en ese lugar, a proyectar cómo debe ser el mundo que viene. A ellos nadie los eligió democráticamente, nadie votó por ellos, pero ellos se consideran responsables de lo que ocurra con el mundo de aquí en adelante. La primera vez que escuché del Foro de Davos fue en la voz del príncipe Carlos, rey hoy día,
y me pareció curioso que él estuviese al frente de esta iniciativa de un gran reseteo mundial en ese foro económico mundial. Y él estaba anunciando esto y diciendo que era lo más necesario en este tiempo. Así que fue la promoción de ese reseteo mundial que constituye por lo menos 8 aspectos de la vida diaria que deben ser corregidos para poder tener este planeta y un mundo sustentable de aquí en adelante. Y vamos a ver un video a continuación, es muy cortito. Quizás podíamos apagar luces aquí para poder leer las frases que van a aparecer, después vamos a echarle una miradita. Entonces, vamos a ver el video a continuación. Esa es una producción de ellos, está en español, pueden buscarla incluso más adelante, y menciona varias cosas ahí, y es lo que decimos. Una cosa puede ser la conspirativa, pero otra es cuando esas conspiraciones concuerdan con la realidad. No sé si se alcanzó a ver desde el principio, pero decía, no poseerás nada, pero serás feliz. Entonces, eso tiene que ver con la anulación de la propiedad privada, donde todo pasa al Estado, a un gobierno central, y uno paga un arriendo por la utilización, por ejemplo, de un vehículo. Y esto, que parece ser del comunismo o una idea extraña, realmente esto está en ejecución hace rato. Usted su Windows ahora no lo compra, paga una licencia por el año. Netflix funciona de esa manera. Uno ya no va al Blockbuster, ¿se acuerdan de eso? A comprar o arrendar una película. Pagas una cuota mensual para hacer utilización de eso. Pero esto, en lo que ellos proponen, es ir un poco más allá de eso, que la vida diaria sea realmente pagar y pagar por utilización de servicios. En el número 2 decía que Estados Unidos ya no será una potencia. Y hoy día vemos eso explícitamente. ¿Dónde está Estados Unidos? ¿En qué guerra? Están replegados, realmente no tienen mayor injerencia. Lo único que oímos del presidente es cuando se cae o se tropieza, ¿cierto? De Estados Unidos. No me estoy burlando, pero estoy haciendo una comparativa de lo que era antes Estados Unidos a nivel mundial. Pero habla de crear órganos. Si quieren estudiar eso, tienen que investigar un poco la cuarta revolución industrial. Anótenlo así, lo buscan. Allí van a poder estudiar ese tema y ver cómo se está hablando de este transhumanismo y de cómo funcionaríamos nosotros con cámaras incluso en nuestro cuerpo, con dispositivos que podían regular o
pesquisar nuestra salud, pero que en el fondo son maneras de capturar, ¿cierto?, la libertad de cada ser humano. Hablaba de dietas allí. El cuarto punto, no vas a comer carnes. Esa es la única que no me gusta a mí, por lo menos. Pueden hacer lo que quieran con los demás, pero... Y ya se está fabricando en Israel y en otros lugares, ¿cierto?, esta carne artificial. No sé si han visto eso. Si no, tienen que buscar un poquitito más. Pero habla también de estos desplazamientos migratorios. Si lo que ocurre en esta debacle migratoria en todos los países es algo diseñado. Esto, hermanos, es lo que se llama un diseño social de cómo mover y remover el orden tal como está, la tranquilidad tal como está. Y se trata de eliminar la identidad nacional. Porque como decíamos anoche, la idea es que seamos, y la ONU ya lo habla, los niños tienen que ser enseñados en el colegio que son ciudadanos mundiales, no chilenos, no argentinos, ciudadanos mundiales. Esa es la idea que se quiere implantar. Entonces, los movimientos migratorios hacen que ya los países vayan perdiendo identidad. Y por eso, porque uno se pregunta, ¿por qué un hombre como George Soros promueve lo que es el feminismo o el movimiento LGBTI? Porque, como igual lo dice César Vidal, son elementos que unen a la humanidad y que trascienden las fronteras. Porque una lesbiana chilena va a empatizar totalmente con una ucraniana, ni sabe lo que dice ni lo que habla, pero empatizan. Eso trasciende las fronteras de las naciones. Entonces, ese tipo de cosas, de causas, trascienden realmente lo que son las fronteras. Se habla de eliminar el combustible fósil. Bueno, en el número 7 hablaba de viajar a Marte y se habla de este contacto extraterrestre. Y es bien interesante eso porque últimamente, ustedes si han seguido algunas noticias, hay la profusión de avistamientos, se ha duplicado y triplicado en relación al resumen de todos los años anteriores. En 3 años hubo más avistamientos que en muchos años antes y aparecen estos militares estadounidenses aseverando que incluso tienen pruebas de aquello. Ya hablamos la vez anterior de cómo se puede utilizar eso y para qué puede servir. Pero hay también, en el número 8 hablaba de una lucha valórica. No sé si alcanzó a leerlo, pero de eso hablaba. Una lucha de valores de Occidente que van a ser puestos a prueba. Y ahí está el progresismo y ahí está esto de salir del diseño divino, porque lo que realmente se enfrenta aquí es la cosmovisión cristiana frente a la cosmovisión humanista, donde el hombre vale por sí mismo, donde la evolución es lo que se acepta y si nos vamos a diversificar en identidades diferentes, bueno, eso es lo que está llevando adelante esa agenda progresista. La lucha valórica es un enfrentamiento directo al cristianismo bíblico, porque los valores de la familia son atacados, los valores de la identidad y los valores de la religión. Esos son los grandes obstáculos que tiene esta agenda para poder avanzar. Entonces, como el ideal es que estemos todos unidos, estos valores democráticos, como se les llama, entonces estos escollos hay que salvarlos. De la identidad, como digo, de la familia, porque ese es el último bastión prácticamente para proteger a los nuestros de estas ideologías, de esta lucha valórica, y la iglesia, por supuesto, porque nosotros nos oponemos a todo lo que no esté en la palabra de Dios. Somos la piedra en el zapato actualmente. En el 2019 se realizó un congreso donde se reunieron todos los líderes LGBTI latinoamericanos con estadounidenses y llegaron a la conclusión de que la agenda de identidad de género
no ha podido llegar donde debería por culpa de la iglesia evangélica. Y ellos llegaron a la conclusión de que la única manera de poder avanzar es infiltrar la iglesia evangélica. Así que tenemos que prepararnos cuando aparezcan líderes con ideas que van en contra de los valores de la palabra de Dios. Una reinterpretación de los textos de Sodoma y Gomorra y de la homosexualidad de la Escritura. Tenemos que tener ojo con eso, porque vamos a ser infiltrados. Yo creo que ya eso está avanzando grandemente. Hay iglesias progresistas así, con el letrero afuera. Aquí no discriminamos a nadie, Dios ama a todos. Ese tipo de eslogan están profusamente siendo promovidos. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Tenemos que prepararnos, tenemos que poner ojo en eso. De repente puede salir algún pastor, alguna iglesia con este tipo de cosas. De hecho, hace muchos años atrás les advertí a los pastores de esta traducción NTV. Esa traducción NTV tiene el problema de eliminar las diferencias de género. O sea, usted lee el Salmo número 1 en esa traducción 1.1 y ya no dice bienaventurado el varón. En esa Biblia, en esa traducción, se eliminó la palabra varón casi en todos los versículos. De 600 veces que aparece en la Valera 60 la palabra varón, en la NTV solamente unas 60 veces aparece la palabra varón. Y ha sido reemplazada por diferentes términos para eliminar eso. Así que debemos tener mucho ojo. Hay un concepto de interpretación bíblica que se llama revisionismo. El revisionismo tiene que ver con volver a estudiar la Biblia si realmente en Sodoma y Gomorra Dios los destruyó porque eran homosexuales o porque no eran hospitalarios. Esa es la nueva interpretación. Así que debemos prepararnos para eso. Vamos a ver el panorama del plan en Sudamérica. Ahí, en la siguiente imagen, vamos a ver de este diálogo interamericano. Esta es una asociación, nuevamente esto tiene que ver con cómo va avanzando esta agenda por diferentes rumbos, pero llegando y promoviendo los mismos conceptos que ya hemos visto en el foro de Davos, por ejemplo. Así que nosotros ingresamos, recuerden que los últimos bastiones en Sudamérica eran 3 países prácticamente que todavía no habían sido infiltrados por estas corrientes progresistas, de alguna manera se estaba luchando contra ellas. Uno era Chile, y ya caímos, el otro era Brasil, también cayó, y Colombia. Esos 3 países estaban todavía con, diríamos, con valores claramente definidos y defendiendo esos valores, pero ya eso no es así. Chile cambió total y radicalmente en ese aspecto, Brasil también lo hizo, y todos esos presidentes que defienden los valores de la familia, de la identidad, de varón y hombre, todos esos son quemados mediáticamente a través de la propaganda de las mismas empresas que transmiten noticias. Eso ocurre con Donald Trump, que es un patriota. Usted puede pensar muchas cosas de él, pero si algo hacía, por lo menos traía pastores que oraban por él, defendía los valores bíblicos. Y él es para esta gobernanza mundial es realmente un estorbo. Por eso están con juicio, persiguiéndolo vez tras vez. Y eso es lo que está pasando. Usted puede pensar cualquier cosa de él, pero si algo hacía era defender los valores cristianos. Así que en este concurso de inteligencias, en este diálogo interamericano, podemos ver en la siguiente imagen, me parece que ahí hay un resumen de las cosas que ellos hablan. Ellos dicen que hay que desmontar los estados nacionales, lo que decíamos del foro de Davos, desmoralizar las religiones tradicionales, forzar el desempleo y limitar el desarrollo de los países con propaganda ambientalista. Y eso está haciendo nuestro gobierno. Están sacrificando el progreso
económico por temas ambientalistas. Y eso, usted puede ver que hay científicos que están completamente en contra de un calentamiento global. Un ciclo así ha ocurrido en la historia, durante toda la historia de la humanidad han ocurrido sucesos como esos. Así que se trata de colapsar la economía para poder tener control de la población. En el número 4 aparece la disminución de fuerzas armadas de los países. En el número 5, la cultura de la paz y de los derechos humanos y el desarme. En pro de los derechos humanos se han hecho muchas barbaridades. Número 6, reducción drástica de la población. Pero ¿cómo usted va a creer que nos están matando? Alimentos, etcétera, etcétera. No vamos a hablar ahora. Esa es toda una teoría. La conversamos también en la conferencia pasada, donde hay planes de reducir la población para poder controlarla de alguna manera. También este foro, este diálogo interamericano habla de la agenda de género, que es una manera de poder controlar el aumento de la población. Número 8, liberar drogas para pacificación química de las mentes inquietas. Eso está ahí. Entonces, si estás haciendo muchas preguntas, si estás provocando revuelo, entonces tienes que medicarte. Estás fuera del curso que debes seguir. La diseminación de las prácticas de control mental a través del Instituto Stanford y Tavistock. Pueden investigar eso. Control de la educación. Eso es algo propio de la agenda globalista. Vamos a otro grupo, número 2, el Foro de Sao Paulo. Habrán oído de este Foro de Sao Paulo, fue fundado en el 90 y Fidel Castro y Lula da Silva fueron los que fundaron este Foro de Sao Paulo porque se realizó en esa ciudad y fue así que el Partido de los Trabajadores de Brasil con el Partido Comunista Cubano convocaron a sus aliados a un encuentro de partidos y organizaciones de izquierda de Latinoamérica y el Caribe. Y se presentaron 48 delegaciones. Usted puede buscar este foro y va a encontrar en las fotografías a varios de nuestros políticos allí presentes, que son los que impulsan aquí dentro de nuestro país estas políticas también de estos grupos. El Foro de Sao Paulo, hay todo un tema ahí que no podemos ahora desarrollar. Hay otro, el número 3, que es el Pacto de Princeton, ese mismo, de esto no se sabe mucho. Se afirma que en el 1993, entre Fernando Henrique Cardoso, un representante del diálogo interamericano, así que ya sabemos las ideas que trae, y Lula da Silva, en representación del Foro de San Paulo, se reunieron. El encuentro fue coordinado por Warren Christopher, en aquel entonces secretario de Estado de Bill Clinton. Así que ya ubicamos el tiempo donde esto comienza a funcionar. En este pacto se sentaron las bases sobre algunas estrategias para Latinoamérica. Las estrategias eran el blanqueamiento de la izquierda radical marxista revolucionaria. Entonces iban a ser más sociales. En el marco de este objetivo, hemos visto llegar, dicen ellos, a los gobiernos de nuestros estados a exterroristas, Pepe Mujica, Villalma Rousseff, García Linares, Michelle Bachelet, mencionan ellos, la propia candidatura de Petro, incluso el ignominioso acuerdo de paz con los narcoterroristas de la FARC, y ahora están en los gobiernos de terroristas. Eso es incomprensible si uno no entiende que hay una agenda detrás de esto. Así que hablaron de control poblacional, de debilitamiento de la Iglesia Católica, debilitamiento de los partidos políticos de la élite, debilitamiento de las Fuerzas Armadas, compromiso a contribuir a la apertura comercial de Cuba, entre otras. Entonces, uno lee eso y recuerda las noticias de nuestro país, se da cuenta de eso. La Iglesia Católica hace pocos años atrás sufrió un impacto fuerte con esto de los abusos sexuales a niños. ¿Se acuerdan? Que hubo una revuelta. Justo después de eso ocurrió algo parecido con la iglesia evangélica, entre comillas, ahí en la J. Beche,
y todo el escándalo de dineros ahí, y fue el golpe. Esas cosas no surgen de un día para otro, surgen de un plan establecido, el de debilitamiento de los partidos políticos. Eso lo hemos visto en nuestro propio contexto. Hay partidos que eran poderosos, que ejercieron gobierno hace años atrás, que hoy día no tienen ningún impacto, ninguna fuerza. Eso es bien interesante. Debilitamiento de las Fuerzas Armadas. ¿Ha visto eso? Bueno, hay un hombre que escribió este libro a continuación. Ahí están los dos que les mencioné antes. Ese libro es un autor brasileño. Escribió este libro, El eje del mal latinoamericano y el nuevo orden mundial. Es un periodista, Héctor de Paola. Él escribió así: el Pacto de Princeton fue una táctica política dentro de una estrategia mucho más antigua y establecida a largo plazo. Reunidos el diálogo interamericano y el foro de Sao Paulo, estaban realmente reunidas las corrientes socialistas fabiana y marxista para ajustar una política común para Brasil y Latinoamérica dentro de los objetivos mundiales de más largo plazo. Así que en perfecta convivencia estos dos grupos aparentemente antagónicos en el colectivo popular han operado en conjunto para desarrollar en Latinoamérica por casi 30 años una serie de estrategias políticas y sociales de gran prejuicio para nuestros países. Desde gobiernos totalitarios con ropaje democrático han desarrollado políticas de gran impacto y lesivas a nuestras sociedades. El enfrentamiento ciudadano que sufrimos al verse atomizadas nuestras sociedades nos ha robado la paz social necesaria para que nuestras naciones se desarrollen y prosperen, dividiendo a las sociedades, creando caos y centralizar el poder. ¿Se acuerdan? Un político de Frente Amplio decía: le vamos a meter inestabilidad al país. ¿Se acuerdan de eso? Esas frases son potentes, dan y acusan recibo de todos estos planes. Aquí César Vidal cuenta cómo George Soros inyectó dineros al Frente Amplio. A Giorgio Jackson ya estaba recibiendo plata, pero andaba pidiendo 10 pesos, 100 pesos por ahí en esos comerciales para establecer su partido y comenzar a motivar estas agendas desde fuera. Desde el año 2019 tenemos en escena el llamado Grupo de Puebla. Dice este autor, sigo hablando de él: la élite política e intelectual del Foro de San Pablo estuvo envuelta. Esta vuelta incluye oficialmente a representantes de la izquierda española. Es el Grupo de Puebla el que marca ahora la agenda para Iberoamérica. Algunas de las líneas de esa agenda son, y aquí les menciono, en primer lugar, la agenda progresista. Si usted no sabe qué es la agenda progresista, son aquellos grupos o personajes que defienden el aborto. Ellos le llaman de otros nombres, con otros títulos que examinamos en otros momentos. La legislación de las drogas, la promoción del LGBTI y de la identidad de género, y defender la relatividad de los valores establecidos. Esa es la agenda progresista. Entonces, si usted defiende valores bíblicos, va a votar por aquellos candidatos que defienden valores bíblicos. Y antiguamente la derecha iba más por ese lado que la izquierda. Pero hoy día escuchamos de políticos de derecha también que caen en esos estados de profunda reflexión. ¿Han oído eso? Y de repente cambian totalmente, como Lavín, como otros, que comienzan a cambiar su discurso. Así que ahora, alguien me preguntaba anoche si los 10 presidentes, esos iban a ser 5 de izquierda y 5 de derecha. Le digo que eso no tiene ninguna importancia, la derecha o la izquierda. La mayoría, si no todos, son progresistas. Progresistas. Y donde hay progresistas, hay apoyo a estos temas abortivos
a estos temas de LGBTI, de identidad de género, la ESI, todo eso va a ser apoyado en esta agenda progresista. Así que usted como creyente bíblico tiene que tener mucho cuidado por quién va a votar. Ya no se trata de izquierda ni derecha, se trata de quién defiende realmente los valores de la palabra de Dios. El asunto se ha estrechado dramáticamente. Número 2 que cita este autor en este libro, desmitificar la religión. Estamos en el ojo del huracán, aunque ustedes no lo crean, y qué bueno que esto es privado, esta transmisión, porque problemas surgen de esto. Nosotros que defendemos la familia, varón y hembra los creó, la vida desde el nacimiento hasta la vejez, todo eso tiene que ver con lo que nosotros defendemos. Número 3, controlar la educación y dedicarla al adoctrinamiento político, fomentando la lucha de clases. Ese es el punto número 3. El 4, introducir en el ejército personas afines al partido, infiltración. 5, magnificar la corrupción de los partidos tradicionales. 6, perseguir a los grandes empresarios para que huyan del país. ¿Ha oído eso? Sí. 7, apropiaciones masivas de terrenos y empresas. 8, colocar en manos del Estado todos los bienes de producción, no los privados. El Estado lo hace mejor. Usted ya sabe, eso es una ironía. 9, reforma de la Constitución y de las leyes electorales, entre otras. Si eso que llaman una revuelta social realmente la que ocurrió, eso fue un diseño. Fue un diseño que se lleva a cabo en otros países latinoamericanos. Es la misma fórmula. Eso no tiene nada de espontáneo, eso no es un estallido. Eso fue realmente, lo dijimos incluso antes, cuando estaban recién empezando las noticias. ¿Quién toma el metro con elementos químicos para quemar trenes? O sea, eso no tiene mayor sentido. Había una protesta legítima, pero se usó para otros fines. Vamos a ver el panorama del plan en el país, aunque hemos hablado harto de eso. Muy bien, ahí vamos. Y aquí les hablo un poquitito más de Un mundo que cambia, de este libro. Quedan pocos ejemplares. No sé si tienen descuento o algo, pero ahí lo pueden adquirir. Un mundo que cambia. Periodista, es abogado, es historiador, las tiene todas. Yo no estoy de acuerdo con todo lo que él predica, porque él se dedica a la predicación. Y es cuestionable algunas cosas que él dice desde el punto de vista de la interpretación bíblica. Pero lo que sí él hace es tener un canal de noticias que se llama La Voz, ustedes pueden seguir eso, donde ellos realmente informan de las cosas que no se dicen en los medios públicos de noticias. Ahí usted puede encontrar eso. Y está bien documentado este libro. Si le interesa, como decía, el tema, él habla aquí de cómo va cambiando el mundo. Hace un recorrido histórico en los primeros capítulos, después se dedica a la agenda globalista y cómo está siendo implementada. Y él hace muy bien la diferencia entre globalización y globalismo. La globalización es que uno pueda tener la posibilidad de exportar e importar productos con otros países. Ese intercambio económico es por supuesto bueno. Hoy día podemos estar transmitiendo y pueden ver en otros países lo que estamos transmitiendo, y todo eso de la globalización es buena. Pero la agenda globalista es este plan que hemos estado conversando y tiene que ver con ese control, esa unión del mundo en un solo país, por así decirlo. Entonces él aquí habla de muchas cosas, tiene mucha información de la cual por supuesto no tenemos tiempo ahora de hablar.
Mire, hay una escuela de Frankfurt, en la siguiente imagen, esa es donde se hace lo que se llama arquitectura social o diseño social, donde se planifica para llegar a un fin qué procesos hay que llevar a cabo. El comunismo mal visto de ideas marxistas no entusiasma a nadie, ni a ningún votante, porque esa idea de el trabajador versus el opresor ya no nos sirve. Al contrario, los obreros querían pega de las multinacionales, trabajo, ¿cierto? Y la gente quería el capitalismo, porque eso lo ayudaba a prosperar, a tener su casa, su auto, a poder viajar. ¿Cuándo habíamos viajado tanto nosotros no sé, pues a Brasil, a otros países, como en este último tiempo? Pero la caída del comunismo con el muro de Berlín, desde ese tiempo hasta acá, ese cuento ya de que del socialismo y que todo ya no tenía sentido. Entonces, la izquierda recurre, particularmente ellos, a esta escuela de Frankfurt, este grupo donde se ideó esta guerra cultural, como la llama bastante bien Agustín Laje. Si ustedes siguen a ese politólogo argentino, ustedes se van a enterar de muchas cosas. Pero ahí estaba la propuesta de cómo poder transformar esto, cómo en vez de la lucha de clases, ahora tener una lucha por las identidades, una lucha por temas de feminismo o de los Black Lives Matter, ¿se acuerdan? De esa lucha de clases o de razas y todo este tipo de temas para volver a tener inestabilidad y poder tener control. Así que eso se originó, se gestó en esta escuela de Frankfurt. Ustedes pueden estudiar eso también. Pero lo que la nueva propuesta de este grupo ofrecía era que la izquierda radical pueda asumir este nuevo cambio y ofrece un tentador paraíso para que todos puedan vivir. Ya la política no es tan de números y de cálculos, sino de discurso y que tú te sientas bien con lo que identificas, con lo que vives y que más encima el Estado te apoye para hacer lo que tú piensas que eres o que quieres hacer. Así que le ofrece, y particularmente la juventud es bombardeada con esto, y muchos de los millennials tristemente compraron esa oferta, porque al millennial le gusta pagar por todas las aplicaciones y que otros le hagan la pega, ¿cierto? En eso a muchos les gusta eso. Entonces, no, que el Estado se haga cargo de educar a tus hijos, de darte educación gratis y todos esos eslóganes que hay por allí. Y así quiebra toda la sociedad realmente. Pero le ofrece a la juventud ese paraíso de libertades, de hacer lo que quieras sin remordimientos, sin culpas y sin que nadie te juzgue. Entonces promueven políticas como las drogas recreativas, ¿cierto? Que sean libres, que se legalice la marihuana, lo que se ha luchado tanto tiempo, emborráchate nomás, sexo libre, nosotros pagamos los abortos, ¿cierto? Cambio de sexo, está bien, tú crees que eres otra persona a la que realmente eres, está bien, el Estado te va a pagar la hormonización, la transformación física de todo eso, y por eso todas estas cosas quieren ser ingresadas e incluidas en las constituciones. Entonces, esta oferta para una juventud que está sin identidad, por eso andan buscando otras cosas, que está desorientada totalmente, es una oferta que realmente les agrada. Y por eso esta idea, este cambio, este mundo que cambia es tan atrayente. Y por eso se vota por aquellos que realmente defienden estas ideas. Así que libertad total, sin culpas. Vive como quieras, haz lo que quieras. Y el Estado opresor ese que limita tus libertades debe desaparecer como tal. Así que allí aparecen estos movimientos, aparecen estos ciertos partidos que tienen esas líneas muy claramente definidas, que son cercanos a los jóvenes y que la componen jóvenes, y ahí hay mucha
mucho apoyo para ese tipo de cosas. Con dineros que vienen de organizaciones externas se financia todo, por supuesto. Entonces, esa es la idea. Hay muchas cosas aquí, yo me estoy saltando porque si no se me va la hora. Entonces tenemos este ofertón populista, como le llamo yo, de cosas que a la gente le gusta, que a los jóvenes le gustan, y van a votar por aquellos que les den bonos, ¿cierto? No importa si no trabajas, eres un vago, te levantas a las 12, bono para todos, la igualdad, ¿cierto? Hay que crecer con igualdad. Realmente la igualdad es la peor estafa que uno puede llegar a asumir. Es bonito el discurso, que todos seamos iguales, que no hayan pobres ni hayan súper ricos. Entonces vamos a nivelar esto. Mira, hay una película que se llama, me prestó esa película una hermana en la iglesia, se llama The Giver. En español es El dador de sueños. En esa película ustedes van a ver la aplicación de la igualdad. ¿Y sabe de qué se trata la película? Se trata de que no hay colores. Toda la película es en blanco y negro. Esa sociedad es en blanco y negro. Porque los colores discriminan. Tenemos que ser todos iguales. Cada día hay una vacuna para que tú no expreses emociones. Porque las emociones provocan choques el uno con el otro. Las familias funcionan por diseño. Los bebés no viables se abortan, se eliminan en esa sociedad, en esa película. Véanla porque es una tragedia total. Todos viven igual, nadie sobresale, cada uno tiene habilidades, por supuesto, diferentes, pero se suprimen las emociones, no puede haber contacto físico, se elimina el amor, se elimina incluso los cerros. Esa sociedad controlada es una tabla prácticamente, porque nada debe estropear la igualdad. Se anda en bicicleta y otras cosas de ese tipo, pero realmente eso puede ser muy lindo, pero no funciona, porque usted le da, no sé, para estudiar, por decir eso, 10 millones de pesos a 10 muchachos. Después de 15 años, todos comenzaron igual, con la misma plata, con las mismas oportunidades, pero al final, ¿van a llegar todos al final? ¿Con 10 millones en la mano? Alguno será el que llegue al final con su título y profesional y todo, pero no todos van a llegar al mismo tiempo al final. Esa es una utopía, eso es totalmente falso. Eso es lo que yo llamo sofisma, que te lo pintan como verdad, te lo pintan como lo ideal, pero que en el fondo no es practicable. Así que ese tipo de cosas. Ya vamos avanzando y terminando. Vamos a ver, ahí está la oferta, panorama para el creyente en Cristo Jesús. Sinceramente, hermanos, creo que un creyente en el Señor Jesucristo que sea comunista o socialista no ha entendido nada la Biblia ni ha entendido el Evangelio. Ese tipo de cosas no tienen nada que ver con un creyente que ha basado su vida y su destino final en la palabra del Señor. Los cristianos vamos a estar y debemos estar siempre con aquellos que defiendan los valores bíblicos. Tú no puedes votar por alguien porque siempre has sido de ese partido o de esa línea política. Tú tienes que votar por aquellos que realmente están reflejando y representando y defendiendo los valores de la palabra del Señor. Tú tienes que ver cómo opinan los políticos. Tus políticos aquí de la zona, yo no los conozco. Allá tenemos un Chuber, que es de una iglesia Alianza, y él está realmente defendiendo la familia, la vida, en contra del aborto, y no va a votar por esas cosas. Y ese tipo de personas nosotros como creyentes bíblicos debemos apoyar. Tenemos una responsabilidad con nuestro voto.
realmente hasta donde se pueda debemos hacer y participar de eso. Si a ti no te importa nada, eso es el otro extremo también. Porque nosotros tenemos como ciudadanos que reflejar nuestras convicciones. Los cristianos vamos y debemos estar donde se defiendan los valores cristianos. No podemos ser calculadores. Vamos a castigar a este, no votando por él o al otro, ni obediencia irrestricta a ideas políticas. Nada de eso. Realmente, hermanos, en ese tiempo de cuando teníamos que aprobar o rechazar la Constitución, muchos creyentes se confundieron. Ese nuevo proyecto de Constitución iba en contra de los valores cristianos, muchos de ellos. Y realmente lo que pasaba, yo lo explico con esas dos, en la siguiente imagen, ahí está, se ve un poco mejor. Lo que puede ser llamado una caja de resonancia. ¿Por qué? Mire, les explico un poco esto. La caja de resonancia de la derecha va a YouTube y busca todo lo que esté a favor de esa línea política. La otra caja de resonancia a la izquierda, y usted puede encontrar, por ejemplo, un mismo discurso que para los de derecha es lo fantástico, pero que le dio duro y todo lo que ustedes quieran. Pero el otro lado del mismo discurso van a decir que ganó su lado. Entonces, cada uno resuena de acuerdo a la línea política que tiene y va a creer que esa es la realidad. Pero, hermanos, realmente, en la siguiente imagen, esa debe ser nuestra caja de resonancia, esta. Nosotros no somos políticos, somos ciudadanos del reino de los cielos. Nuestro candidato ya ganó todas las elecciones. Estamos esperando que venga. En la próxima plática vamos a hablar de eso. Porque si usted realmente quiere justicia social y por eso vota por los socialistas, realmente usted está engañado. No va a haber justicia en este mundo jamás, ni de izquierda ni de derecha. Y lo burdo que hemos estado viendo en las noticias sobre el robo indiscriminado es una prueba. Esa gente que decía que iba a hacer lo correcto, que traía una moral superior, que estaba preocupado del pueblo y el pueblo, imagínense. Los otros también robaban, eran más disimulados a lo mejor. Pero hermanos, no caigamos en esas cajas de resonancia, sino en la de la palabra del Señor. Ahí debemos estar nosotros arraigados. Mire, hay un hermano que se llama John Piper, ¿lo conocen? Él generó una polémica alrededor de Trump por si era o no, desde el punto de vista bíblico, votar o no por él. Ese es tema de allá, pero uno lo analiza desde acá y tiene que pensar en eso. Y él decía, puedes votar por un presidente inmoral, arrogante y vulgar. Entonces, hablando de Trump, que defiende lo que decíamos antes, la familia, los valores, pero que en su vida personal es así. Yo no sé, no estoy haciendo una acusación, es lo que se dice. Pero la otra opción era un candidato abortista, a favor de la ideología de género, del cambio de sexo, del socialismo extremo y todo ese tipo de cosas, como es el candidato hoy día. Mire, ¿qué podemos decir nosotros de eso? Yo no estoy de acuerdo con John Piper, les digo. Ninguno de nosotros está obligado a imitar el ejemplo del que nos está gobernando, pero sí está obligado a obedecer sus leyes. El otro candidato puede ser de vida familiar, fiel, y todo lo que usted quiera, moralmente impecable, pero tienes que obedecer sus leyes. Y si esas leyes van en pro de los principios bíblicos, yo no puedo votar por él. Entonces, ¿qué hacemos con Trump? Pensando en esto, hermanos, yo recordé, porque alguien en la iglesia hizo un devocional sobre Jeroboam. Estaba hablando él de otra cosa, pero me quedó marcado esto.
Porque de Jeroboam se dice varias veces y se recalca eso, y yo lo estuve buscando después. Está en 1 Reyes 14, 15, el 16, el 21, el 22, se repite muchas veces que Jeroboam fue un rey malo. Un rey, dice el texto bíblico, que pecó e hizo pecar a Israel. Fíjese, y eso, pecó e hizo pecar a Israel, aparece varias veces. Y yo creo que eso hace la diferencia. Él pudo haber pecado y pagar sus pecados y recibir la paga del pecado en su propia vida. Pero es diferente si él te hace pecar a ti, si hace pecar a la sociedad, si ese candidato lleva a la sociedad por el camino del pecado, como hemos estado hablando de estas cosas que ellos promueven, el progresismo. Entonces, diferente es ser un pecador que hacer pecar a los demás. Y yo creo que ahí está la equivocación. O sea, si vas a tener a Biden, que está en pro de toda la agenda progresista, entonces ese no es el candidato por el cual tú debes votar, sino el otro, aunque no tenga una vida moral intachable o que sea lo que sea, pero no está haciendo pecar al pueblo deliberadamente. Así lo entiendo yo. Les dejo la reflexión, pero ustedes tendrán que verlo. Bien, ya llegamos a la hora. Vamos a Efesios, capítulo 4, un poquitito nomás a ver el verso 6, 7 y 11. Debemos, hermanos, nosotros defender posiciones bíblicas, valores bíblicos, hacer lo que debemos hacer en consecuencia al llamado supremo. La Biblia es nuestra caja de resonancia y allí nosotros debemos apegarnos. Y aquí hay, yo creo, 3 consejos que nos da Efesios capítulo 5 en este tipo de cosas. En primer lugar está en el verso 6, que dice: nadie os engañe con palabras vanas. Cuidado con los discursos, hay que discernirlos, hay que pensar, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Eso es lógico, es real? Realmente el engaño de esos discursos largos, alambicados y que hablan de la señora Juanita y que son muy así de piel, cuidado con eso. Nadie os engañe con palabras vanas, porque detrás de toda esa buena onda y todos esos grandes deseos va aparejado principios que van contra el Señor y su palabra. Cuidado con eso. El discurso puede ser bonito, te pueden ofrecer un paraíso de libertades y de beneficios que en el fondo no existen porque todo el dinero que tiene el Estado es nuestro dinero. El Estado no regala nada, es de nuestros impuestos que sale. Así que no seamos ingenuos, hermanos. Pensemos bien, que la demagogia no nuble nuestro entendimiento de las cosas, sobre todo de los principios bíblicos que defendemos. Versículo 7. Segundo consejo: no seáis pues partícipes con ellos. Si tú votaste por Boric, yo te digo que estás en un problema, porque has apoyado a un presidente que promueve valores contrarios a la palabra de Dios. Debes pedir perdón al Señor por ese pecado. Yo no estoy hablando de política ni que haya que haber votado por el otro. Estoy hablando de un error garrafal desde el punto de vista de los valores bíblicos. Porque Él no los defiende. Y lo sabíamos desde antes. Él los promueve. Cosas contra la palabra del Señor. Dice la Escritura que no debemos participar con ellos. Nadie os engañe con palabras ni participéis con ellos. Si ya comprometiste tus valores, yo creo que el Señor está esperando que tú confieses eso. Número 3, versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y ese es el tercer consejo. Reprender las obras de las tinieblas.
Esa es nuestra responsabilidad si somos hijos de luz. Debemos defender los valores bíblicos donde sea y como sea, con sagacidad, con astucia, pero tenemos la posibilidad en los consejos de curso, en qué sé yo, tantas cosas sociales donde uno puede tener una voz, o si no, persona a persona. Pero debemos promover los valores bíblicos y reprender, como dice ahí, las obras de las tinieblas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Así que tu mensaje no debe ser ambiguo. Dios odia, aborrece el pecado y al pecador también. Preparó un infierno para él. Y si a esa persona no le hablas con claridad y quieres solamente caerle bien para que te escuche y reciba a Cristo, tienes un error en tu evangelio, porque el evangelio dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios, y las razones son estas, y los pecados hay que mencionarlos. Y cuando lo tengas arrinconado ahí sin saber qué hacer, el Señor puede hacer una obra en esa persona para entender el pecado, y ahí les hablas de Cristo y le dices que Él realmente ha pagado por esos pecados. Así que reprender la obra de las tinieblas. Decídete a ser amigo de Dios y defender lo que Él defiende. La ambigüedad, hermanos, a veces es cobardía. Uno se queda callado ahí o cositas así, pero puede ser cobardía. El mismo pasaje nos dice que debemos andar, en el verso 2, como hijos de luz. La luz debe ser llevada. Y cuando somos sal y luz, cuando la sal no sala, ¿qué pasa con la sal? La pisotean, porque ya no sirve. Y el pueblo creyente, la iglesia de Cristo, va a ser pisoteada si nosotros no hacemos algo. Así que, hermanos, ahí está el desafío. Padre bendito, agradecemos, Señor, este momento de poder compartir cosas que tienen que ver con nuestra vida y nuestra participación en este mundo. Sabemos que el mundo va de mal en peor. Se han abierto totalmente las puertas que detenían, Señor, la virtud, los valores bíblicos, eso que llaman los valores judeocristianos. Y ya todo ha caído, Señor, y el mundo y las tinieblas van avanzando en forma avasallante sobre nosotros. Y necesitamos, Señor, tener tu fuerza, tu valentía, Señor, y la claridad para poder actuar en consecuencia a tu palabra. Ya no podemos comprometernos con este mundo y su sistema porque está totalmente viciado, corrupto, es mentiroso, es engañador. Y, Señor, ayúdanos a poner nuestra mirada arriba, a poner nuestra mirada en tu palabra y defender lo que realmente vale la pena ser defendido. Agradecemos tu presencia con nosotros en el nombre de Jesús.